Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Acá, Yasmín, adelante, adelante, no te preocupes que estamos en vivo. Aquí está el teléfono del concejal Johnny Rojas, concejal de Lagunilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos un micro, pero quiero adelantar porque anoche, según la información que manejamos, la fracción del Nuevo Tiempo en Lagunillas de concejales de la Cámara Municipal se reunieron y firmaron un documento en el cual declaran la vacante absoluta del alcalde Edwin Pirela porque está enfermo. Yo esta mañana hablé con un concejal de la bancada de Copey, que es la bancada, digamos, del gobierno de Lagunillas. Ellos me dijeron que, bueno, que eso era un escándalo, que eso no era así, que el alcalde está firmando los cheques, que está pendiente, aunque está muy enfermo, pero él sigue en funciones. Luego hablamos con el presidente de Copey en el Zulia, andaba Rogelio, todavía un poco no tenía claridad sobre lo que estaba ocurriendo, iba rumbo a Lagunillas, pero entiendo que vamos a tener ahora a Rogelio o a Johnny Rojas o a Gerardo Antunes por el Nuevo Tiempo para saber este impasse que hay en Lagunillas, donde aparentemente la Cámara Municipal ha decretado la ausencia absoluta del alcalde. Aparentemente se rompe la unidad en Lagunilla, la mesa de la unidad, se parte en dos pedazos, pero nosotros no, esto es aparentemente, porque son las informaciones que nos llegan. Acá dice el señor Rogelio Boscán, quieren declarar la vacante en Lagunillas y el alcalde sigue en funciones. Mucho más temprano, yo no sé si está la información, y disculpa Yurani que me mete en este tema, pero se me había pasado. Acá está extraoficial, Cámara Municipal de Lagunillas declaró ausencia absoluta del alcalde. Esto fue de carácter extraoficial. Es un escándalo que hay en este momento en Lagunillas que vamos a esperar que nosotros podamos darle información a ustedes. Por ahora, vamos a ver un micro de prevención de terremotos. ¿Qué hacer si ocurre un terremoto? No tengas objetos pesados en lugares altos. Fija los armarios, cuadros y bombonas. Señaliza y despeja las vías de escape. Protégete debajo de una mesa. Aléjate de los edificios. No corras hacia las puertas. Abandona en orden la edificación. No uses el ascensor. Colabora en el rescate y atención de los heridos. La prevención es tu mejor defensa. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Y ahora sí, mis queridos amigos, estamos listos para escuchar nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Quiero hacer referencia a lo que acaba de presenciar el país en una innecesaria cadena nacional, mientras los estudiantes que están en huelga de hambre, que han sido tachados por el gobierno de Hugo Chávez como estudiantes opositores, cuando esos son estudiantes universitarios que tienen el derecho a tener su pensamiento político, el que a ellos les venga en gana, porque este país, por lo menos constitucionalmente, es libre, por lo menos a nivel de la letra, es libre, y cada quien tiene derecho a ser adeco, copellano, comunista, anarquista, troquista, de derecha, de izquierda, como le venga en gana. Eso sí, todos son venezolanos y todos reconocemos al señor presidente de la República como el presidente de todos los venezolanos. El que pareciera que no quiere ser presidente de todos los venezolanos es el señor Chávez. Y le digo por qué. Esa crisis que ya tiene más de 15 días, que es la huelga que vienen realizando los muchachos, es una crisis por presupuesto. La universidad o las universidades nacionales tienen 4 años con el mismo presupuesto, lo que llaman el presupuesto reconducido. ¿Qué significa eso? Que las becas estudiantiles siguen pagándose al mismo valor que hace 4 años atrás. Que el sueldo de los profesores universitarios no ha sido homologado, siguen ganando lo que ganaban hace 4 años atrás, con la gravedad de que la inflación en 4 años es por encima del 100%. O sea que los profesores han perdido todo ese poder de compra de su dinero. Profesores, empleados y obreros. Las becas estudiantiles son de 200.000 bolívares. La investigación está prácticamente detenida. No hay posibilidades de comprar autobuses para mejorar el servicio de transporte estudiantil. Los comedores, como el comedor de la Universidad de los Andes, está absolutamente paralizado.
la planta física de la universidad no se puede reparar, mejorar, porque no hay recursos para eso, porque decidieron estrangular. Hace ya varios días los estudiantes fueron a huelga de hambre solicitando presupuesto justo para la universidad. ¿Qué significa presupuesto justo? En primer lugar, debo explicar que las universidades tienen dentro de sus instalaciones unas oficinas de la Contraloría General de la República, donde cada gasto es auditado, visto por la Contraloría General de la República, que es un órgano del Estado Nacional. Por lo tanto, tienen la supervisión de un poder público nacional, que es parte del poder moral republicano, como es la Contraloría General de la República. Por lo tanto, si allí se roban los reales, es con la complicidad del Contralor General de la República. Si allí se malmanejan los reales, es con la complicidad, además, que del derecho legítimo a supervisar de quien inyecta dinero al presupuesto universitario, que no es el gobierno nacional, porque el presupuesto no es del gobierno nacional. El presupuesto lo presenta el gobierno, pero presenta su propio presupuesto de gastos del Poder Ejecutivo Nacional. Las universidades no pertenecen al Poder Ejecutivo, son autónomas, y el gobierno también presenta el presupuesto de gastos que le solicita al resto de los poderes públicos y a las instituciones autónomas del Estado. Por lo tanto, esa plata que reciben las universidades no la da el gobierno, la aporta el Estado venezolano, que es la representación jurídica de la nación. Dejo claro entonces que la plata no la pone Chávez, la pone el país, la nación venezolana, el Estado venezolano. Entonces, los estudiantes están solicitando que se aumente el presupuesto porque no alcanza. Usted necesita 100.000 bolívares para vivir y recibe 60, es obvio que usted diga, denme la diferencia, que no me alcanza para vivir lo que tengo. Claro, que se lo diga, en este caso es una institución pública que tiene que solicitarle a quien maneja la hacienda pública nacional, que es al presidente de la República, presupuesto justo para la universidad. Entonces, de eso se trata. Un profesor universitario que tiene pregrado, posgrado, doctorado, gana 4.000 bolívares y cuando le llegan los descuentos puede ganar 2.500 bolívares. Un obrero gana salario mínimo, pero un obrero calificado está cercano a ganar el salario mínimo porque no ha habido modo de mejorar el ingreso, porque el presupuesto sigue siendo menguado, se le sigue quitando el oxígeno a la universidad con la intención de acabarlas, de cerrarlas, de convertirlas en una especie de kindergarten. Y no es lo mismo hablar de la Universidad del Zulia que hablar de la UNEFA. En la UNEFA no se hace investigación ni se hace extensión. Esos son salones de clase donde se gradúan profesionales universitarios, pero se les olvida explicar que las universidades tienen tres grandes funciones, que son la docencia, que es una parte de las funciones, la extensión, que es otra parte de las funciones, y la investigación, que es obviamente una parte sumamente costosa, porque hacer investigación cuesta muchísimo dinero. El gobierno, en vez de responder a esas necesidades y de poner sus objeciones, porque ¿por qué no? El Ejecutivo Nacional tiene derecho a decirle a la universidad, por ejemplo, ¿por qué no han abierto más cupos? ¿Por qué no abren cupos con tecnología y dan clases en salones virtuales por internet como lo hace cualquier universidad del mundo y aumentan la nómina de estudiantes que se puede hacer brutalmente? Yo sé que la universidad tiene fallas, lo hemos criticado en este programa, pero perdón, no es el tema de hoy. El tema de hoy es presupuesto. El tema de la ley de universidades es otra cosa. Entonces el gobierno hoy montó una trampa, de esas trampas cazabobos que ellos montan permanentemente para desviar la atención del problema y discutir la filosofía universitaria o el tema del quehacer universitario para tapar que el problema que se está discutiendo es el presupuesto, son los churupos para el funcionamiento de la universidad. Si el gobierno quiere debatir el tema de la ley de universidades, donde se defina para dónde, cómo y cómo quisiera que fueran o el camino que asumieran las universidades, que abra un debate nacional sobre ese tema que se le ha pedido desde las propias universidades. Pero el gobierno es un gobierno manipulador y mentiroso que entonces monta ese show para encerrar a unos estudiantes ahí a debatir por qué la UNEFA, por qué la Universidad Bolivariana o por qué las misiones, cuando
con el respeto que cada una de esas casas de estudio me merecen, por lo menos las misiones no gradúan profesionales universitarios con nivel académico para asumir el reto del futuro. Me van a disculpar, mucho respeto tengo por las personas que conozco, que han estudiado allí, pero cuando les pregunto a los estudiantes de Ciencias Jurídicas de la UNEFA, de la UNEFA no, de la misión, ¿cómo se llama? Esa misión es Rivas. Les pregunto, ¿con quién, Sucre, con quién estudias Derecho Romano? ¿Cuál es el autor con el que estudias Filosofía del Derecho? Derecho Penal, ¿cuál es la doctrina que ustedes estudian? ¿Cuáles son los autores? Y ni siquiera saben responder los autores de los libros que supuestamente deberían estar leyendo, porque no están leyendo libros, porque están graduando profesionales a pillote, creyendo que con eso vamos a tener mejores abogados. Con eso lo que vamos a tener es gente frustrada, mal preparada. Pero insisto, el gobierno ha pretendido montar una trampa y los muchachos valientemente no cayeron en ella. Que responda el gobierno nacional por qué los trabajadores universitarios ganan la miseria de salario que ganan. Que responda el gobierno nacional por qué los comedores universitarios se cierran porque no hay cómo financiarlos. Que responda el gobierno nacional por qué los profesores y los empleados ganan salarios de hambre, de verdadera miseria. Que responda el gobierno nacional al por qué la investigación se paraliza en la universidad y que deje de estar pretendiendo, como hizo el domingo, que mandó a la gente a tapar los huecos de la calle, saliéndose del problema que es su responsabilidad, que es cuidar las principales vías de comunicación del país. ¿Por qué es su responsabilidad? Porque se la robaron a las gobernaciones y alcaldías y ahora son unos incapaces de hacer sus funciones. Entreguen el presupuesto justo a la universidad, abran un debate sobre la ley de educación, que al país le conviene abrir un debate sobre el tipo de universidades que queremos, pero no disfracen, no crean que el pueblo es pendejo, que el pueblo se va a confundir y va a confundir la chicha con la limonada. Una cosa es presupuesto y otra cosa es ley. Entreguen el presupuesto para que las universidades puedan funcionar. Dejen la trampa. Gobierne para todos, señor presidente, que usted es el presidente constitucional de todos los venezolanos y no solo el presidente de los comunistas o de los chavistas. Entienda eso o deje el cargo si no es capaz de gobernar para todos. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.